Buenos días, soy Máximo Villarroel y hoy vamos a entrevistar a Marta Riboldi sobre el 24 de marzo de 1976. Buenos días, Marta, podés empezar por contarnos qué edad tenías en ese momento. Hola, buenas tardes. En ese momento yo tenía 24 años. Estaba terminando mi carrera en la ciudad de Santa Fe, que es cabecera de nuestra provincia. El golpe de Estado es un lapso en la historia recordado por traer muchos cambios. ¿Cuáles de tus acciones cotidianas se vieron afectadas y cómo? En realidad, de todas las acciones cotidianas, sobre todo de los estudiantes que estábamos en esa ciudad, hay muchas acciones cotidianas que cambiaron rotundamente porque después de determinada hora no se podía estar en las calles si no teníamos una situación que justificara más de 3 personas, no podíamos estar después de esa hora. Y mi problema mayor era que yo concurría a clase vespertina, o sea que a la hora que yo salía de clase ya empezaba esa vigilancia de un montón de policías en las calles que iban y venían, nos pedían documentos, teníamos que salir con documentos porque en cualquier momento nos paraban para pedirnos la identificación, el por qué estábamos en la calle. Y bueno, a mí se me dificultaba bastante porque si bien vivía cerca de donde estudiaba, tenía que transitar las calles con la mayor rapidez posible para llegar al lugar donde me sentía más segura, que era en la casa donde vivía, que era una casa de pensión. ¿Tenés alguna experiencia que recuerdes hasta el día de hoy y quieras contar? En realidad, todas las experiencias que realmente no eran muy positivas para nosotros que éramos, además del interior, estábamos siempre temerosos y nos sentíamos perseguidos debido a que cuando íbamos caminando mirábamos permanentemente para atrás por temor a ver tanta gente en las calles con armas, uniformes militares. Y bueno, los negocios se empezaron a cerrar cada vez más temprano. En realidad, o sea, se vivía con, no nos animábamos tampoco a irnos con un compañero o compañera de clase porque teníamos temor de que nos cuestionaran el hecho de que estábamos con otra persona. Y nos habían dado en la facultad donde yo estudiaba una constancia de los horarios que nosotros salíamos de clase por si, bueno, nos paraban en las calles, pero en realidad cuando nos detenían en las calles para pedir, digamos, documentación o qué estábamos haciendo, que diéramos el fundamento de por qué estábamos en la calle a esa hora, lo hacían con un prepo que a veces a mí me dejaban un poco nubilada y temerosa para dar la respuesta correcta, ¿no? Y miedo de decir lo que no tenía que decir a lo mejor o que ellos no esperaban que dijera. Difícil esa situación porque fue un cambio muy brusco a lo que vivíamos antes, aunque ya se respiraba un poco eh, ciertas, ciertas situaciones de ver mucha gente desconocida, incluso se incorporaban a las facultades, sobre todo eh, alumnos nuevos que no eran tales, sino que cumplían la función de estar observando el comportamiento de todos los demás, qué hacíamos, qué decíamos, este, para ver, tener el fundamento para que a veces fuera detenida gente que consideraban peligrosa para el golpe de Estado, ¿no? Siguiendo con la misma pregunta, yo recuerdo que tenía dos profesores que eran un matrimonio. Eh, el, el profesor varón me daba antropología y la señora me daba dinámico de grupos sociales. Yo estudiaba asistencia social. Y bueno, un buen día, lo que más me marcó que no vinieron a clase y nunca más supimos de ellos. Era normal que hubiera gente que nosotros dejábamos de ver, algunos que porque huían y otros porque realmente los desaparecían, ¿no?
Claro, con esto que vos dijiste de que suprimían las cosas que consideraban peligrosas para el golpe de Estado, ¿qué cosas eran muy comunes y comenzaron a estar estrictamente prohibidas? Por ejemplo, se empezó a prohibir escuchar cierta música, empezó a prohibirse la venta de determinada bibliografía. Yo, sobre todo en esa época, es lo que más recuerdo, ¿no? Porque había música que consideraban peligrosa para, digamos, el momento de disciplina absoluta que, según los que habían dado el golpe de Estado, digamos, creían que eran reaccionaria a sus objetivos, ¿no? Y por último, ¿vos por qué crees que es importante que la gente reconozca y recuerde este día? Creo que es importante que realmente se recuerde ese día y que se sepa lo que ocurrió porque comenzó una de las épocas más oscuras de la historia argentina y el golpe cívico-militar que azotó al país y que tomó el poder durante muchos años ha dejado heridas muy difíciles de cerrar, donde existen desaparecidos, existe una violencia inusitada, se perseguía al que pensaba diferente, no se podía tener libertad de prensa, tampoco se podía comentar la manera de sentir y de tener objetivos para nosotros que éramos jóvenes en aquel momento, ¿no? Por eso que la democracia, con sus errores y sus virtudes, debe ser siempre defendida. Y tenemos que pensar, sobre todo cuando llegue el momento de emitir nuestro voto, que es la manera que podemos luchar en paz por los ideales que tenemos de una patria donde haya libertad, donde haya justicia, donde la verdad se imponga y que si no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, sabemos que en un curso de tiempo llegará otra oportunidad de emitir el voto para cambiar la historia. Los chicos jóvenes deben recordar, interiorizarse, estudiar, investigar, porque a mí que lo he vivido me ha dejado heridas muy grandes, muchos compañeros de estudio que nunca más vi ni supe qué fue de ellos, muchos que sí supe porque los habían matado en un ómnibus a lo mejor cuando subían para salir de clase y ir a sus casas o demás. Y, bueno, terrible la situación. Si sirve lo que les comento, recuerden que siempre hay que defender la democracia. Bueno, Marta, eso es todo. Gracias por darme tu tiempo y responder mis preguntas. Con eso terminamos. Yo me despido.